Muy buen día. Agradezco la atención brindada en este espacio. Hoy quiero hablarles sobre Erik Erikson, un psicólogo clave en el desarrollo humano, quien propuso una teoría de 8 etapas en la vida, y una de las etapas más importantes de las cuales habló es de la crisis de identidad versus la confusión de roles, que de hecho se vive especialmente en la adolescencia. Y hoy quiero explorar cómo esta búsqueda de identidad, según Erikson, se manifiesta en los adolescentes de nuestro tiempo, teniendo en cuenta que estamos en un mundo digital y cambiante. Bueno, después de entender la propuesta de Erikson con esta breve introducción, ahora es importante preguntarnos cómo se manifiesta hoy esta crisis de identidad en el siglo XXI. Y es que el contexto actual es muy diferente al que existía cuando Erikson formuló dicha teoría, especialmente por la presencia de Internet y las redes sociales que claramente antes no existían. En primer lugar, las redes sociales han transformado la forma en que los adolescentes construyen su identidad, porque de hecho hoy gran parte de la validación personal proviene de la reacción de otras personas en entornos digitales. Por ejemplo, los me gusta, los comentarios o el número de seguidores funcionan como indicadores de aceptación social. Y es que esto puede hacer que muchos adolescentes comiencen a construir su identidad no tanto a partir de su experiencia interna o sus valores personales, sino más bien a partir de cómo creen que deben mostrarse para ser aceptados por los demás. En otras palabras, la identidad puede volverse cada vez más dependiente de la aprobación externa. Bueno, y en segundo lugar también debemos mencionar la multiplicidad de roles y expectativas que el adolescente debe manejar, porque hoy los adolescentes no solo construyen su identidad en la familia o en la escuela, sino también en distintos espacios digitales. Un mismo adolescente puede tener una identidad en casa, otra con sus amigos, otra en redes sociales e incluso diferentes versiones de sí mismo en distintas plataformas como tal. Esta multiplicidad de roles puede generar oportunidades de exploración, pero también puede producir cierta confusión o presión por intentar mantener una imagen coherente de quién se es realmente. Finalmente, otro elemento importante es la constante exposición a modelos de identidad idealizados, porque en redes sociales es muy común ver estilos de vida, cuerpos, logros o formas de ser que parecen perfectas o altamente exitosas. El problema es que muchas de estas representaciones están editadas y son, filtradas o seleccionadas para mostrar solo los aspectos más positivos. Cuando los adolescentes se comparan constantemente con estos modelos idealizados, pueden experimentar sentimientos de insuficiencia o dudas sobre su propio valor, lo cual puede intensificar aún más la crisis de identidad. En resumen, aunque la crisis de identidad descrita por Erikson sigue siendo una parte normal del desarrollo adolescente, si nos vamos al contexto del siglo XXI, esta crisis se vuelve más compleja, porque los jóvenes están expuestos a mayores niveles de comparación social, múltiples escenarios de presentación del yo, una fuerte dependencia por la validación externa que claramente suele influir de forma negativa. 10 Bajo intenta explicar cómo en el entorno actual la identidad ya no se construye necesariamente como algo estable, coherente y continuo, como tradicionalmente uno pensaba en la psicología del desarrollo, sino que en cambio, en muchos casos la identidad se vuelve más fragmentada, cambiante y dependiente al contexto digital. En primer lugar, 10 Bajo habla de la fragmentación del yo en el entorno digital. Esto significa que una misma persona puede presentar diferentes versiones de sí misma dependiendo del espacio en el que está interactuando. Por ejemplo, un adolescente puede mostrar una imagen en Instagram, otra en TikTok, otra en los videojuegos en línea que suelen jugarse también y otra en su vida cotidiana. Cada uno de estos espacios puede favorecer distintas formas de expresión de la identidad. Pero, ¿qué pasa? Como resultado, el yo deja de percibirse como una sola narrativa coherente y puede comenzar a experimentar como múltiples representaciones del mismo individuo. En segundo lugar, este autor también señala la fuerte dependencia de la validación externa en la construcción de la identidad del adolescente. Porque en los entornos digitales gran parte de la interacción social se mide a través de indicadores visibles como los likes, los comentarios o el número de seguidores, a lo cual le dan bastante relevancia. Y estos elementos finalmente pueden convertirse en una forma de evaluación constante. Cuando la identidad comienza a depender excesivamente de estas señales externas de aprobación, el adolescente puede empezar a ajustar su comportamiento, sus opiniones o incluso presentarse de forma que el objetivo sea el reconocimiento social todo el tiempo.
Esto puede dificultar el desarrollo de una identidad más autónoma y basada en los valores personales. Finalmente, este autor también plantea la idea de la pérdida de la continuidad narrativa en la experiencia adolescente contemporánea. Tradicionalmente la identidad construía como una especie de historia personal, una narrativa que conectaba el pasado, el presente y las aspiraciones futuras. Sin embargo, esto ha cambiado en el contexto digital actual. Las experiencias suelen presentarse en fragmentos breves, inmediatos y muchas veces desconectados entre sí. Las publicaciones, historias o contenidos efímeros pueden más bien favorecer una vivencia más momentánea de la identidad, donde lo importante es el presente inmediato y la reacción que genera, más que como tal la construcción de una historia personal coherente a lo largo del tiempo. Y bueno, en conjunto, el concepto de identidad posidentitaria nos ayuda a comprender que la construcción del yo en los adolescentes actuales ocurre en un entorno más dinámico y complejo, en otras palabras, cambiante. La identidad ya no es solamente un proceso interno de exploración personal, sino que también está profundamente influenciada por las dinámicas del mundo digital y las formas de la interacción social en línea, que es lo que vivimos ahora. Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta para comprender el comportamiento de los adolescentes tiene que ver con el desarrollo del cerebro durante esta etapa, especialmente con lo que se conoce como asincronía madurativa entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. ¿De qué estoy hablando al decir esto? Bueno, durante la adolescencia el cerebro todavía se encuentra en un proceso importante de maduración. Sin embargo, no todas las áreas cerebrales se desarrollan en un mismo ritmo o al mismo tiempo. Por un lado, encontramos el sistema límbico, que es una estructura relacionada con las emociones, la motivación, la búsqueda de recompensas y la intensidad de experiencias afectivas. Ahora, este sistema tiende a activarse y desarrollarse relativamente temprano durante la adolescencia. Por otro lado, está la corteza prefrontal, que es como tal la región del cerebro asociada a funciones como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos, la evaluación de consecuencias y la regulación del comportamiento. A diferencia del sistema límbico, la corteza prefrontal madura de forma un poco más lenta y su desarrollo completo puede extenderse incluso hasta mediados de los 20 años aproximadamente. Esta diferencia en los tiempos de maduración genera lo que se conoce como asincronía madurativa, que fue lo que se mencionó inicialmente. En otras palabras, durante la adolescencia existe un sistema emocional muy activo y sensible a las recompensas, pero al mismo tiempo hay un sistema de control y regulación que aún se encuentra en desarrollo. Como consecuencia de esta sincronía, los adolescentes pueden experimentar emociones intensas, una mayor sensibilidad en la presión social, que es algo que creo que todos hemos notado en un punto, mayor búsqueda de experiencias nuevas y en algunos casos comportamientos impulsivos o de riesgo. Importante destacar que esto no significa necesariamente que los adolescentes sean irresponsables, sino que el cerebro todavía está desarrollando las capacidades necesarias para regular completamente esas respuestas emocionales. Comprender esta característica del desarrollo cerebral es bastante importante, porque permite entender que muchos comportamientos adolescentes forman parte de un proceso normal de maduración y que el acompañamiento de adultos, la educación emocional y los contextos de apoyo pueden ayudar a que los jóvenes desarrollen progresivamente habilidades de autorregulación y toma de decisiones. Por eso es muy importante que como adultos estemos ahí en ese proceso. Y bueno, ya para finalizar podemos decir que la adolescencia sigue siendo una etapa clave en la construcción de la identidad, tal como lo planteó Erik Erikson, que mencionamos en un principio con la crisis de identidad versus la confusión de roles. Sin embargo, en el contexto actual en el que estamos, en el siglo XXI, este proceso ocurre en un escenario mucho más complejo, influenciado por las redes sociales, la exposición constante a modelos idealizados y la búsqueda de validación externa. Además, conceptos contemporáneos como la identidad posidentitaria nos ayudan a entender mejor cómo el entorno digital puede favorecer a una experiencia del yo más fragmentada, donde los adolescentes construyen distintas versiones de sí mismos en diferentes espacios y donde la continuidad de la identidad puede verse debilitada. Ahora, a esto se suma el proceso de maduración cerebral propio de la adolescencia, marcado por la asincronía entre un sistema emocional muy activo y una corteza prefrontal que aún se encuentra en desarrollo. Esta combinación explica por qué los adolescentes pueden experimentar emociones intensas, mayor sensibilidad social y dificultades momentáneas para regular sus impulsos. Ahora,
ya lo sabemos, no es simplemente porque sí, malcriadez o algo similar, sino que algo también está ocurriendo en el cerebro. En síntesis, todos estos elementos nos muestran que la construcción de la identidad adolescente hoy no solo depende de procesos psicológicos internos, sino también de factores sociales, culturales y tecnológicos. ¿Quién no diría? Pero así sucede. Por eso, comprender estas dinámicas resulta fundamental para acompañar a los adolescentes de manera empática y favorecer el desarrollo de una identidad más sólida, reflexiva y autónoma, en la que como adultos es importante que estemos presentes. No siendo más, nuevamente, muchas gracias por su atención.